Estamos ante un texto del Evangelio algo complejo. Voy a tratar de expresarlo lo más simple posible. Vamos a empezar con una anécdota de mi familia. Mi abuelo, Juan, era un hombre muy religioso, un hombre que iba a misa de lunes a lunes, es decir, todos los días de su vida. Y sin embargo era un hombre malo. Un día, una vecina, justo enfrente de mi casa, lo para a don Juan y le dice así. Dice, don Juan, dice, ¿cómo usted dice que va a misa todos los días? Es tan malo. Y entonces el abuelo le dice así, y si no fuera a misa sería peor. Para pensar. Para masticar. Quiero decir con esto que las prácticas religiosas no garantizan que nosotros seamos mejores. Sino que las prácticas religiosas nos tienen que llevar a otra cosa que se llama la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el cambio acá adentro. Si no hay cambio ahí, por más religioso que seamos, no hay espiritualidad. Y este cambio lo hace el hombre, pero lo hace fundamentalmente Dios. Dios nos cambia. Y en la medida en que nosotros lo dejamos, en la medida en que somos dóciles con Él. Con esto quiero decir, justamente porque el Evangelio habla del ayuno, de los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, que ayunan, podríamos decir que rezan el rosario todos los días, que hacen la coronilla, que tienen las prácticas, van a misa todo el tiempo, que hacen el Vía Crucis, etc. Tienen todas las prácticas religiosas. ¿Alcanza con eso? Si no hay un cambio acá adentro, ¿qué quiere decir eso del cambio? Quiere decir que vamos caminando en el sentido del Evangelio. Es decir, con el paso del tiempo nos vamos haciendo mejores, más comprensivos, más generosos, más buenos, en todos los sentidos, pero especialmente en el sentido del Evangelio. Es más, las personas que llevaron a la cruz a Jesús eran las personas más religiosas de Israel. Con lo que quiero decir que esto de las prácticas religiosas es relativo.
Por eso hay que revisar si nuestras prácticas están llevando a que nuestra vida vaya dando pasos en el sentido del Evangelio. O estamos siempre iguales, o peor, estamos yendo para atrás, estamos cada vez peores. Cuando nosotros nos revisamos sinceramente, ahí es donde tenemos que descubrir si realmente hay en nosotros esto que llamamos la espiritualidad. Y Jesús ha venido a traer vida nueva y vida en abundancia. Por eso de vino nuevo en odres nuevos. Las prácticas entonces sirven en la medida en que llevan a la espiritualidad. Si no llevan a la espiritualidad, hay que revisar qué estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que no hay cambios en la profundidad del corazón nuestro. Porque Jesús no ha venido a hacer un cambio en lo religioso, sino en el corazón, en lo profundo del hombre, a ser hombres nuevos, una nueva humanidad. Entonces allí empezamos a entender cuál es el sentido de las prácticas religiosas, que nos lleven a ese cambio profundo, a ese que solo Dios puede hacer si nosotros lo dejamos. Insisto en la idea que comencé. Se puede ser religioso toda la vida y no llegar a la espiritualidad. Es decir, no llegar a ser hombres nuevos. Y la segunda idea, los hombres más religiosos de su tiempo son los que llevaron a Jesús a la cruz. Así que con esto quiero decir, la religiosidad no es garantía de nada. Es más, a veces las personas religiosas somos un peligro para la sociedad si no llegamos a el cambio del corazón. A veces entre personas religiosas y pueblos religiosos hemos hecho guerras. Fíjese la locura a la que podemos llegar a veces con la religiosidad convertida en ideología. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que podamos releer el Evangelio de hoy, meditarlo, pensarlo y mirar nuestro caminar en este sentido de la fe, si nos está llevando a donde nos tiene que llevar, o si hay que hacer algunas modificaciones, algunos arreglos para que realmente lleguemos a la vida nueva.